Hola, ¿qué tal? Soy Alberto y bueno, vamos a hacer hoy otro vídeo en Logos Astrológico que espero que os guste. Es un vídeo en donde voy a tratar una temática desde una perspectiva pues completamente distinta. Vamos a hablar acerca de Saturno y las ideas eternas, ¿no? Y es una cuestión que ya veréis va a dar mucho juego, ¿no? También voy a probar un formato más libre en donde pueda explayarme pues de una manera pues un tanto más discursiva y a lo mejor pues pueda resultar un poquito más fluida, que las que venimos haciendo últimamente, aunque creo que están teniendo muy buena acogida los vídeos que llevo subiendo desde mi retorno, ¿no? Entonces vamos a empezar con el tema de Acuario y Capricornio, lo que representa Saturno y en general pues el estado del arte, lo relacionado pues con estas cuestiones. Vamos a empezar primero hablando de Leidos, ¿no? Porque una idea no puede ser falsa. ¿Mm? La idea, Leidos, en el sentido platónico, no puede ser falsa porque no está sometida al ámbito de juicio, sino que es una realidad pura en sí misma. La falsedad o la verdad pertenecen al ámbito del juicio, es decir, al acto en que afirmamos o negamos algo acerca de algo, ¿no? Es una idea, tomada en el sentido platónico, es una forma pura, eterna e inmutable. Es decir, no afirma ni niega, simplemente es, siendo una esencia forma que permanece inalterable y objetiva. Es como si nosotros dijéramos, podemos llegar a un acuerdo en lo que representa algo, ¿m? Pero ese algo, para que sea tuyo y mío, es decir, para que podamos entrar en polémica, tiene que tener una consistencia. Y esa consistencia, que es precisamente lo que tienen en común, pues nuestras respectivas percepciones, pues tiene que ser algo a la par que desconocido, indubitado, cierto y verdadero. Si no, nos estaríamos refiriendo a lo mismo. Una idea, tomada en el sentido platónico, es una forma pura, por lo tanto, eterna e inmutable. Lo falso y lo verdadero se aplican a afirmaciones o juicios sobre la realidad sensible, donde hay mezcla, cambio, apariencia y opinión. Platón deja claro esto en diálogos pues, como la República o el Teeteto, al señalar que la idea es pura en sí misma y constituye el patrón original, universal, eterno e inmutable que tomamos como punto de referencia, como estaba comentando. La falsedad aparece cuando se compara lo sensible o aparente con la idea, es decir, cuando se toma lo relativo o cambiante como absoluto, confundiendo lo aparente con lo real. Las ideas, en cambio, constituyen lo que no puede ser cuestionado, porque son el estándar absoluto desde donde todo lo sensible obtiene su valor y su significado. Por ello, las ideas están más allá de la dualidad verdadero-falso. Como si, por ejemplo, nosotros, pues yo tratara, pues, estuviéramos haciendo una transacción en moneda, ¿no? Entonces, estaríamos como si dijéramos negociando con títulos, negociando con etiquetas, ¿vale? Entonces, para que de alguna forma lo que estuviéramos intercambiando pues fuera más que vanas promesas, tendríamos que tener un principio pues que validara un valor fiduciario que permitiera pues a esa moneda pues tener un cierto valor notable, como ejemplo un patrón oro, ¿no? En resumen, la idea es una forma absoluta y no admite variación ni relatividad. Y lo falso aparece cuando el juicio sobre lo sensible no coincide con la idea original, dando lugar pues, al error o a la ilusión. Por lo tanto, las ideas en sí mismas no pueden ser falsas porque no están sujetas al error ni a la opinión. Por lo tanto, Eidos es lo que tiene algo de semejante consigo mismo. Es la plena conformidad del ser con aquello que manifiesta. Lo dice la palabra, es identidad, eidético. Por lo tanto, las ideas en sí mismas no pueden ser falsas porque no están sujetas al error ni a la opinión. Por eso las ideas no son propiedad de nadie, son de todos y por lo tanto no pueden ser plagiadas, solo pueden ser constatadas. El eidos es la forma pura, por lo tanto, la identidad plena de algo consigo mismo, es decir, aquello que hace que una cosa sea exactamente lo que es y nada más. Por esa misma razón no puede ser falsa. No puede ser falsa porque no depende del juicio subjetivo ni de la percepción individual o circunstancial, sino que se define justamente por su carácter absoluto, universal, necesario, eterno e inmutable. Al ser una identidad consigo misma,
no admite ningún tipo de contradicción interna. Entonces, algo es falso cuando lo que se dice o afirma pues no coincide con aquello que efectivamente es. Pero el eidos no es una afirmación ni un juicio, simplemente es la realidad esencial que se manifiesta a la inteligencia. Esto explica también por qué una idea no puede ser propiedad privada de nadie ni ser objetivo de plagio. El eidos es patrimonio universal porque constituye una realidad objetiva y universal. Por ende, no puede pertenecer exclusivamente a alguien ni puede ser robado. Solo puede ser visto, comprendido o constatado por cualquiera con capacidad intelectual para reconocerlo. Es decir, que es la democracia, podríamos llamarlo así, la democracia del intelecto. Es decir, la aristocracia del intelecto pues es aquella aristocracia que no depende de la condición de la persona que piensa, sino que depende solamente de su capacidad para comprender racionalmente. Y eso es muy importante a la hora de entender lo que representa Acuario y que está en relación con Saturno. Y si aún no lo captáis, lo iremos viendo pues a lo largo de esta a lo largo de esta sesión, a lo largo de este vídeo. De esta manera, cuando decimos que algo es una idea, afirmamos que existe en el plano inteligible, accesible para todos los que logren elevarse hacia ella reconociendo su identidad absoluta. No es posible plagiar la verdad de Leidos precisamente porque es patrimonio común e incondicionado de todos, y el reconocimiento intelectual de esta realidad es simplemente una constatación compartida. No es nunca un acto de propiedad intelectual individual. Sobre ello podemos profundizar en sus raíces, sobre todo relacionadas con el neoplatonismo y con el platonismo, especialmente en Plotino, donde veríamos pues cómo él sanciona de una forma pues muy llamativa la incorruptibilidad de las ideas. La interpretación neoplatónica es muy interesante a la hora de considerar lo que representa Saturno en Acuario, ¿vale? Especialmente en Plotino. Porque Plotino enfatiza con claridad la incorruptibilidad e inmutabilidad de las ideas, lo que estaría en consonancia con la noción de las ideas fijas y de la sublime percepción de la imaginación que permite acceder directamente pues, a la intuición de lo verdadero, que es aquello pues, que se relaciona pues, con la condición, podríamos llamarlo así, esencial asociada a lo que representa Saturno, ya lo veremos. Para Plotino, las ideas o formas inteligibles existen en el ámbito de lo que él llama nous, o inteligencia divina. El nous es la segunda hipóstasis después del uno, y es concebido como una mente perfecta que se contempla a sí misma eternamente. Las ideas existen ahí como realidades eternas, autosuficientes, inmutables e incorruptibles, pues no están sujetas ni al tiempo, ni a la generación, ni a la destrucción. Su existencia no depende del mundo sensible, sino al revés, el mundo sensible depende de ellas para existir. Por lo tanto, su incorruptibilidad, su ausencia de corruptibilidad, es radical. Si, por ejemplo, eso suena a la percepción dogmática de la verdad que pudiera tener, por ejemplo, Robespierre, o, por ejemplo, la que pudiera tener, pues, Nechayev, o, por ejemplo, la que pudiera tener Trotsky, pues estáis muy cerca de la verdad, porque ese es el verdadero espíritu, como decía Hannah Arendt, del revolucionario. Y el revolucionario no es alguien innovador, no es alguien que viene con ideas que se pueden inventar, sino es alguien que ha contemplado la verdad y desciende pues, a la caverna donde nosotros vivimos para expresarnos pues, su absoluta cercanía o hermandad con la verdad, y que predica con el ejemplo y que es consciente de que su verdad es la verdad, pues en un sentido podríamos llamarlo así, trascendental e incontrovertible, ¿vale? Es decir, es la verdad de Saturno en su dimensión trascendental y por lo tanto, pues la visión de las ideas eternas e incontrovertibles, e incorruptibles, ¿no? De hecho, así se denominaba durante la Revolución Francesa a Robespierre, ¿no? Se le llamaba el incorruptible. Por lo tanto, la incorruptibilidad de estas ideas es radical. No sufren cambio ni deterioro, ya que son eternas, siempre idénticas a sí mismas. Como decía Hannah Arendt, el revolucionario es un restaurador, o sea, restaura la verdad como era in illo tempore. No, por lo tanto, no es un innovador, sino que trata de devolver
las cosas a su condición original, a como eran, pues cuando no habían sido, podríamos llamarlo así, llevadas al plano de lo cotidiano, llevadas al plano de lo impuro, en la conexión, pues, con las fétidas miasmas de los mercados, ¿no? Están fuera del tiempo, son simultáneas y están presentes en una eternidad que Plotino, y Nilo Tempore también, describe como siempre presente. Son verdades que están siempre presentes, como la verdad del triángulo, ¿vale? Como los principios geométricos. No tienen partes, por lo tanto no pueden tampoco ni desintegrarse ni dividirse. Son unidades absolutas y no son compuestas, y por eso son incorruptibles. Plotino le indica, lo inteligible es aquello que está libre de toda materia, de toda división y de toda mutabilidad. Es decir, la idea es lo que resta cuando quitamos de las cosas todas sus imperfecciones. Para Plotino solo puede conocerse verdaderamente aquello que es estable e incorruptible, además. Es decir, cuando yo pienso que estoy conociendo pues esta pantalla que tengo enfrente, o la botella de agua, o el agua misma, yo en realidad pues estoy viendo algo que no es. Es simplemente aquello que no cambia, en lo que observo, precisamente aquello que es. Todo lo demás pues es simple apariencia. Plotino lo explica de la siguiente manera. Si os parece que es un poco como una totalización, no estáis demasiado lejos de la verdad, pero tiene su consistencia, una consistencia que va a tener una fortuna histórica pues formidable, ¿no? Dice, si las ideas fueran mutables, el conocimiento perdería validez universal. Y si fueran mutables, no serían válidas para todos, porque no serían válidas en todo momento, ni en todo lugar. La inmutabilidad del mundo inteligible garantiza la eternidad y la universalidad del conocimiento, por lo tanto. Y por eso el conocimiento auténtico, lo que los griegos llamaban episteme, es la contemplación intelectual directa de las ideas sin mediación material. Lo que indica Plotino es que el conocimiento puro solo es posible sobre lo que permanece estable. Las ideas son eternas precisamente para que podamos conocerlas con certeza absoluta. Y ese es otro de los atributos de Saturno en su esencia. En el signo de aire que representa Acuario. Es el hecho de su absoluta estabilidad. Las ideas, aunque son eternas e incorruptibles, tienen su fundamento en algo aún más fundamental e inefable, que es el uno. Plotino sitúa tres niveles fundamentales de la realidad, que son las famosas tres hipóstasis, ¿no? Lo uno, que es absolutamente simple, indivisible, que está más allá de la idea. El nous, el espíritu, la inteligencia, contiene todas las ideas eternas, incorruptibles, que reflejan la perfección absoluta del uno. Al referirnos a que contiene, hay que llevarlo esto hasta su extremo absoluto para entenderlo. Nosotros estamos viendo las esferas de los planetas, cada esfera, la más externa, pues contiene a todas las demás. La que contiene a todas las demás, por ser la esfera más amplia, es la esfera de Saturno. Con lo cual todo está contenido en la verdad de Saturno. Saturno contiene las verdades del resto de los planetas, del resto de las esferas a las que subsume, a las que sume por debajo del mismo, ¿vale? Con lo cual es la opción de Saturno es precisamente subyugar todo lo demás. Todo está sometido al principio eterno, de acuerdo o a los principios eternos, a las nociones eternas de las que da cuenta Saturno en esa última esfera, que es la esfera de Acuario, ¿vale? Por lo tanto, la primera hipóstasis es Saturno y lo que representa, por lo tanto, el nous y la inteligencia. Lo uno vendría a ser pues aquello que está incluso por encima del criterio de Saturno, que es el caos, ¿no? Que es Piscis, ¿no? Que es todavía un nivel, podríamos llamarlo superior. Y luego tenemos en tercer lugar el alma, la psique, que es la manifestación dinámica y creativa que se proyecta hacia el mundo sensible. Y en ese detalle veremos que existe un alma saturnina. Ese alma saturnina está representada por, ya lo veremos en su momento, por Capricornio, que es como predica Saturno. La predicación de la verdad acuariana, pues no se puede predicar con palabras, porque solamente puede ser intuida, y por lo tanto solamente se puede aplicar con los hechos, que es Capricornio, que es básicamente la enseñanza por la fuerza del ejemplo, ¿no? O sea, a Capricornio le chupa un huevo que tú entiendas por qué hace las cosas.
Las hace y simplemente te muestra cómo las hace para que sepas cómo se hacen. Porque está en conexión con Acuario. Acuario se manifiesta a través de Capricornio, a través de esa acción. Entonces, Capricornio, pues es simplemente un principio, un viático, es el canal a través del cual Acuario, la verdad absoluta, se expresa a través de las cosas. Y por lo tanto, pues es Capricornio, la política de los hechos consumados. Y ese detalle será muy importante para entender a Saturno. Saturno nunca da cuenta acerca de lo que hace. Siempre lo hace y simplemente espera que tú, cuando lo veas, en consonancia con ese criterio universal inviolable, pues saques tus conclusiones, ¿no? Espera que sea racional, lo cual es mucho esperar de cualquiera, y básicamente, pues se impone. Otro detalle muy importante de Saturno es que Saturno nunca infravalora a sus pupilos. Por lo tanto, siempre va a exigir lo máximo de ti. Espera que cumplas pues, con la responsabilidad que conlleva el hecho de ser un sujeto de la voluntad universal, ¿vale? Como somos todos, ¿vale? A todos nos queda grande ese papel, salvo a él, salvo a Saturno. Pero Saturno espera que todos seamos como él. Así las ideas son eternas porque derivan directamente del uno, que es absolutamente perfecto, eterno e incorruptible. Además, es tan evidente por sí mismo para Acuario expresándose a través de Capricornio, que es pues perfecto y que participa de los ideales eternos, que no necesita demostrarlo. No necesita demostrarlo. Y su humildad es absoluta porque carece absolutamente de cualquier tipo de filiación con dicha verdad, simplemente la comunica. Es el famoso desapego acuariano, ¿no? Acuario tiene el ego del diamante, ¿de acuerdo? Es decir, el ego del diamante significa que es algo que no se puede romper simplemente porque carece del órgano que puede sentirse aludido, que sería Leo, que es su opuesto, ¿vale? Dice Plotino sobre el nous y sus ideas. La inteligencia es perfecta y eternamente idéntica, ya que contempla perpetuamente lo absoluto, está en conexión con lo absoluto. Y las ideas están en él no como pensamientos en movimiento, sino como contemplaciones perpetuas de sí mismo. Eso lo indica en las Eneadas, Plotino, un texto que es mucho más bonito de citar que de leer, porque realmente es un texto extraordinariamente enrevesado. Me costó varios años digerirlas, ¿de acuerdo? Incluso leerlas, pero es fantástico de citar, porque cuando lo citas primero suena muy intelectual, y segundo, que para mí que no tengo aire, pues es algo pues que me resulta muy cómodo y muy agradable, porque es una venera de la que no participo, por lo tanto puedo hacerme pasar por lo que no soy, y cubrir una demanda que es muy evidente en mi carta de aire. Pues las citas de Plotino siempre son muy refrescantes, ¿no? Por lo tanto digo que es un autor mucho más agradable de citar que de leer. Por lo tanto, mejor que me escuchéis a mí citar a Plotino que lo leáis, porque es siempre, ya os digo, mucho más agradable de escuchar que de leer. En Plotino, la incorruptibilidad de las ideas implica que son el modelo eterno que origina y sostiene todo lo sensible. El mundo material refleja imperfectamente el orden eterno de las ideas, y así lo sensible es corruptible porque participa imperfectamente en las ideas incorruptibles. La materia carece de identidad propia y solamente cobra sentido al recibir la forma eterna que la configura. Por eso para Plotino el mundo material es un reflejo de una realidad superior. Las ideas son incorruptibles porque no son cosas en sí mismas, sino realidades inteligibles eternamente presentes en el nous. Plotino entiende la contemplación filosófica, atención a lo que voy a decir, eso es para los griegos la teoría. O sea, la teoría, aquello que se traduce por teoría en los tiempos modernos, es la contemplación filosófica de las nociones universales. Es el método para alcanzar la visión directa de las ideas. Eso es la teoría, en su sentido estricto. Al contemplar las ideas, el alma retorna a su propia naturaleza incorruptible o inmortal. Es como cuando tú, por ejemplo, vas al masajista y el masajista de repente pues te alinea todas las vértebras.
Las vértebras van sonando como si te estuvieras rompiendo la columna vertebral. Y dices, ostras, qué dolor, qué terrible, qué es lo que me ha hecho. Y cuando te levantas, pues han desaparecido todos los dolores y todas las contracturas, ¿no? Quiere decirse que eso que parecía doloroso y que en el momento en el cual te están alineando, pues te hace ver las estrellas, literalmente, es decir, te hace ver las estrellas no solamente de dolor, te hace ver las ideas eternas, ¿no? Es decir, te conecta pues, con lo superior a través de esa sensación de que te están rompiendo los huesos. Y luego cuando te levantas te das cuenta de que en realidad eso romperte los huesos ha sido recolocártelos en el lugar donde deberían haber estado desde el primer momento, ¿no? Eso es lo que para Platón es la aletheia, ¿no? Aletheia. Significa curarse del olvido. Alece significa olvido. Aletheia significa curarse del olvido. Que es esa función que le corresponde precisamente a Saturno como el señor del tiempo, el señor del karma, ¿vale? Las ideas son realidades vivas y activas en la inteligencia y no simplemente conceptos abstractos. Otra cosa que indica Plotino y que está en sus textos y en las Eneadas. Por ello, la contemplación es la vía principal hacia la reintegración del alma a su fuente original, que es el nous, y desde allí, pues nosotros, pues como Buzz Lightyear, ¿no? Hasta el infinito y más allá, ¿no? A través de la contemplación de las ideas. Entonces, según indica Plotino, al que voy a volver a citar, porque en los últimos tiempos me dicen que soy un plagiario y no lo voy a seguir haciendo, por lo tanto, cuando era joven, continuamente estaba diciendo que tal idea o tal otra era de Schopenhauer, o era de Kierkegaard, o era de Santo Tomás, o era de Giordano Bruno, y todos me decían que era un pedante. Y luego, cuando dejé de decirlo, pues todos dicen que soy un plagiario. Es decir, cuando digo, cuando digo quién lo dice, pues soy un pedante. Y cuando no lo digo, pues soy un ladrón. Con lo cual, pues bueno, pues no hay posibilidad de término medio. Y bueno, como ahora se lleva básicamente a decir que soy un plagiario, pues no tengo ningún inconveniente en trufaros como si fuerais pavos, metiéndoos las ciruelas por detrás con la aquiescencia de que lo haya dicho vinilo tempore. Esto tiene una serie de consecuencias que son muy interesantes al respecto de lo que estoy comentando. El comentario sobre que las ideas no pueden ser propiedad de nadie, sino que solo pueden ser constatadas, refleja perfectamente esta perspectiva neoplatónica. Porque si las ideas son eternas e incorruptibles, son universales y objetivas. Con lo cual, que Descartes dijera que pienso luego existo, si eso es verdad, pues no lo dijo Descartes. Descartes lo único que hizo fue constatarlo. Con lo cual, es una verdad vicaria para él, tan vicaria como lo es para mí. Con lo cual, cuando estoy diciendo pienso luego existo, ¿vale? Pues los burros también dicen pienso, porque comen pienso. Entonces, un burro sabe que come pienso, luego existe. ¿De acuerdo? Pienso, luego existo. Lo dice por otras razones, pero el caso es que viene a decir lo mismo. Entonces no tiene ningún sentido que cuando el burro dice pienso, luego existo, pues digamos que eso antes lo dijo Renato Descartes. Porque cuando el burro piensa en pienso, pienso, que no es el pienso del que se alimenta Descartes. ¿Me explico? Quiere decirse que cuando nosotros estamos utilizando una idea, o mejor dicho, estamos constatando una idea, no estamos en conexión, no estamos en conexión con el estro de alguien que se puede hacer propietario pues, de esa idea. Las ideas no son propiedad de nadie. No pueden ser plagiadas. No pertenecen a nadie en particular. Pertenecen a Nous y están disponibles para cualquiera que pueda contemplarlas. Ese punto es muy importante. Pues hay gente que no acaba de entender por qué Acuario, pues es el signo del comunismo, del socialismo. Es decir, porque es el signo pues, de las ideas relacionadas pues, con la hermandad de los hombres. Y es precisamente por ese motivo, porque no otorga ningún tipo de privilegio, solo el privilegio de la razón, ¿vale? Que en el fondo es simplemente someter a la gente pues a las ideas del líder, porque las ideas del líder son las que reflejan pues esa verdad eterna, ¿no? En el principio neoplatónico está el inicio de todos los monoteísmos.
y por lo tanto de todos los sistemas totalitarios, ¿m? Que representa precisamente esa conexión de la mente con la unidad, ¿vale? Con una unidad irrefragable, pues a las que se someten a las que se someten a las que se someten todas las cosas. Se da el hecho, por lo tanto, paradójico de que el monoteísmo es la expresión absoluta del ateísmo radical, ¿vale? Porque representa precisamente que existen principios a los que se tiene que someter hasta Dios, ¿no? O sea, Dios no puede evitar, sobre el concepto neoplatónico, cuando se refiere al triángulo, que los triángulos tengan tres lados. Es decir, Dios no es omnipotente, no puede hacer que un triángulo tenga cuatro ángulos. ¿Me explico? Y la verdad preexiste, desde ese punto de vista. Así, toda verdad eterna es patrimonio común de la humanidad, y ese detalle es el que crea esa idea tan mal entendida de que Acuario es pues, los ideales humanitarios. No, no. Dice que es patrimonio común de la humanidad no por ese motivo, no por flexibilidad, unidad en la diversidad y todas aquellas ideas woke, no. El pensamiento acuariano, el pensamiento de las ideas eternas, el pensamiento de Saturno, es un pensamiento totalitario. La originalidad no radica en poseer ideas, sino en reconocerlas y manifestarlas concretamente en el mundo sensible. Con lo cual, ser original es ser un clásico para Acuario, ¿vale? La revolución, por lo tanto, como indica Hannah Arendt, no tiene nada de novedoso. Es todo lo contrario, es más antiguo que el mear de pie. Finalmente, la incorruptibilidad de las ideas es esencial en Plotino para entender su ética. También es un detalle muy importante. Existe una ética acuariana. La ética plotiniana, que es lo mismo que decir la ética acuariana, se basa en la contemplación intelectual de lo eterno, buscando que el alma regrese al ámbito incorruptible de su origen. Nuevamente, vuelvo a citar a Hannah Arendt, ¿de acuerdo?, en qué es la revolución. Un texto maravilloso que os recomiendo. Además, lo podéis bajar por internet, está en PDF gratis. Es decir, en nuestros tiempos, que son los tiempos de Acuario, uno si quiere saber, pues solamente tiene que buscar pues, en la libertad de los archivos comunes, ¿no? Lo cual, poner la verdad al alcance de todos es garantizarse que nadie acceda a ella, ¿no? Es decir, uno por rebeldía podía, cuando no existía ese acceso a la verdad, reclamarla y pedir ese conocimiento para todos. Entonces, pues se leía mucho más entonces, porque la gente leía reactivamente, como un acto de rebeldía. Y ahora, dado que leer pues no implica ningún acto de rebeldía porque está al alcance de cualquiera, pues nadie lo hace, ¿no? Es decir, si tú quieres evitar que el niño coma los pasteles, pues pon los pasteles encima de la mesa. No se te ocurra ponerlos en la última estantería de la alacena, pues vas a tener al niño escalando para comerse los pasteles, ¿no? El verdadero bien está en la contemplación y el alineamiento con las ideas eternas, es lo que dice Plotino. Y así la virtud no es relativa, sino participación activa en lo que no puede corromperse ni perder valor. Nuevamente voy a citar a Plotino. La virtud del alma radica en contemplar lo incorruptible y en hacerse semejante a ello, apartándose del cambio y del desorden. Muy bien. Todo esto, ¿cómo podríamos relacionarlo con la noción de dogma? Porque hay una sutil y pequeña diferencia, ¿vale? Cuando Plotino sostiene que las ideas son incorruptibles e inmutables, las define como realidades eternas, autosuficientes, absolutas e inmunes al error. En este sentido, las ideas no están sujetas a debate ni a opinión personal. Son realidades que simplemente se contemplan y se reconocen. Un dogma, por su parte, en su sentido original, significa una creencia, decreto o principio fijado que no puede cuestionarse, igual que esas ideas, dentro de un sistema determinado. Y ese factor es muy importante tenerlo en cuenta. Es un sistema determinado religioso, filosófico, político. En todos esos campos tenemos dogmas. El dogma presupone una verdad aceptada como absolutamente cierta y firme. Hay que observar, por lo tanto, cómo ambas nociones se entrelazan con sutileza, pero tienen importantes matices diferenciadores. Es decir, nosotros observamos esa ruptura muy claramente astrológicamente
en la estructura del pensamiento cuando lo referimos a lo que representa Saturno en Acuario o en conexión con lo que representa Saturno como fautor, es decir, como arquitecto de la verdad, arquitecto en lo material de la verdad, que es Capricornio. ¿Qué es lo que tienen en común esa noción de lo que es las ideas eternas, es decir, los universales y los dogmas? Tanto los universales, es decir, las ideas platónicas, como el dogma, comparten una característica, que es la característica de ser estables e inmutables. Las ideas plotinianas, los universales, son eternos, incambiables y no están sujetos a modificación, duda ni corrupción. Los dogmas, también, son formulaciones que deben mantenerse firmes e invariables para preservar su autoridad. La cuestión es que si tú controviertes un dogma, le estás quitando a la persona que le defiende aquella autoridad de la que se vale para imponer un principio del que depende todo el sistema que defiende. ¿Me explico? Ambos constituyen un núcleo estable que da solidez a un sistema intelectual o espiritual. Diferencias fundamentales entre el dogma y la idea. La idea y el dogma. Fijaos que hemos llegado hasta el punto en que ahora parece ya que las ideas, necesariamente, al ser reflejo de una verdad absoluta, y el dogma, pues vienen a ser lo mismo. Pero el punto es que hay detalles muy importantes a tener en cuenta que los diferencian. El origen de las ideas es la inteligencia y la realidad inteligible. El origen de los dogmas, sin embargo, por contraste, es la autoridad institucional o la tradición revelada. Es decir, el origen de las ideas es la realidad inteligible. La autoridad de los dogmas procede de una institución o de una tradición. ¿Cómo se validan las ideas? Las ideas se validan a través de la experiencia intelectual directa, es decir, a través de la contemplación, de la teoría, ¿vale? Sin embargo, los dogmas, ¿cómo se validan? Se validan a través de la fe o de la aceptación de una autoridad. ¿Qué relación mantienen las ideas con la razón? Las ideas son racionalmente accesibles a través de la contemplación directa. La conexión que nosotros tenemos con las ideas es una conexión lógica y racional. No irracional con i, sino racional sin i, racional. Sin embargo, los dogmas son irracionales y a menudo trascienden o limitan la razón. Es decir, dentro del ámbito del dogma, la razón aparece regulada, no es una noción libre. Sin embargo, cuando estamos hablando de la idea sube y baja con la razón, pues con total fluidez. Es decir, no existe ningún límite a lo racional dentro del ámbito de las ideas. Sin embargo, dentro del ámbito de los dogmas, pues existen esos límites y por lo tanto no nos podemos mover con libertad dentro del dogma. En relación con la flexibilidad, por lo tanto, las ideas son inmutables en esencia, pero están abiertas a contemplación personal, porque solamente teniendo la posibilidad de ser controvertidas, pueden ser consideradas incontrovertibles, ¿vale? Como la falsabilidad en el ámbito de la ciencia. Es decir, si una verdad científica es científica, una verdad científica es científica, si las cláusulas que defiende de por sí abren la posibilidad de que alguien la refute. Si no se da ese caso, es decir, si no es falsable, no lo podemos considerar una verdad trascendental o un universal de la ciencia. Un universal de la ciencia necesita, por principio, disponer de los requerimientos que permiten poner a la verdad, levantarle la verdad a las faldas y por lo tanto, pues darle a la verdad por detrás si corresponde, ¿de acuerdo? Es decir, se tiene que dejar, ¿vale? Si la idea no se deja, no es verdaderamente inaccesible, ¿vale? Cuando la verdad se deja, no es porque sea inaccesible, sino porque es accesible. En relación con la flexibilidad, los dogmas, sin embargo, son incuestionables y está prohibida toda modificación sustancial por la razón crítica. Un dogma es totalmente irrevocable, ¿vale? Entonces, la implicación clave en todo este tema es que la incorruptibilidad no implica dogmatismo.
La incorruptibilidad de las ideas, según Plotino, no las vuelve automáticamente dogmáticas en el sentido moderno del término. Más bien sucede lo contrario. Las ideas eternas son objetivas y pueden ser verificadas o constatadas por la experiencia intelectual directa, lo que estábamos comentando antes. Las ideas no se imponen por autoridad externa, sino que se ofrecen a la visión intelectual interna y son accesibles a todos por igual. Por tanto, las ideas son verdades democráticas. Son verdades a las que puede acceder cualquiera que tenga en sí el protocolo de la razón. Es decir, cualquier ser racional puede acceder a la verdad de las ideas. Entonces, Plotino fomenta la contemplación filosófica como vía de acceso directo a la verdad incorruptible y sostiene que cualquier ser racional es capaz de contemplar la verdad por el mero hecho de ser racional, y que esa verdad es una verdad para todos y no pertenece a nadie, sino que es patrimonio de la humanidad. Mientras que un dogma exige ser creído independientemente del acceso personal o contemplativo. Desde este punto de vista, Plotino ofrece una alternativa al dogmatismo, en la medida en que la incorruptibilidad no requiere ser aceptada ciegamente, sino que es un hecho a ser contemplado personalmente. Por lo tanto, una diferencia central entre las ideas plotinianas, los universales, y los dogmas radica en su accesibilidad y su universalidad. Las ideas incorruptibles son universales, accesibles a todo intelecto que logre contemplarlas. No son propiedad exclusiva de nadie, sino patrimonio común de la humanidad. Y un dogma, por definición, pertenece a una comunidad específica y tiene autoridad solamente dentro de un sistema particular, ya sea ese sistema religioso, ya sea ese sistema filosófico o ya sea ese sistema institucional. Entonces, aunque ambos se sostienen sobre algo permanente e incuestionable, los universales, esas nociones que son las nociones propiamente acuarianas y por lo tanto saturninas, ofrecen apertura universal por ser objeto de contemplación filosófica directa, mientras que los dogmas tienden a la exclusividad dentro de un grupo particular. ¿Cuándo una idea puede volverse dogmática? ¿Por qué ocurre? De hecho, siempre ocurre. Lo hemos visto continuamente en la historia. Una idea platónica o un universal puede transformarse en dogma cuando se desvincula de la experiencia directa, cuando no apela a la contemplación y pasa a imponerse desde la autoridad de una institución. Eso ha pasado continuamente en la historia. Cuando se exige la adhesión o aceptación sin proporcionar los medios intelectuales o espirituales para contemplarla directamente. Es decir, cuando papá te dice, de acuerdo, pues no te lo explico porque no lo entenderías, ¿vale? Cuando se establece como una fórmula verbal fija, más que como una verdad inteligible siempre abierta a ser revisitada y reexperimentada. Por eso, la diferencia entre idea y dogma reside más en la forma en que nos relacionamos con la verdad que en la verdad misma. Y eso es una cosa en la que hace hincapié mucho Plotino. Porque a pesar de que Plotino era tan estupendo que no se relacionaba con la gente pues que trataba de imponer sus ideas irracionalmente, sí vio rápidamente el peligro que conllevaba el hecho de que la verdad fuera incontrovertible e irrefragable. Y siempre hizo hincapié precisamente en el hecho de que el protocolo de la razón es algo accesible a la mente racional por sí misma. ¿Qué diría Plotino frente a esta conversión de la idea en dogma? Desde mi punto de vista, ¿vale? Yo me pongo en el pellejo de Plotino, cosa pues que me resulta muy difícil por no tener aire, pero que me resulta imprescindible y me resultó en su momento, precisamente porque para mí recurrir a las ideas es una urgencia, no, una urgencia. Plotino probablemente señalaría que cuando la contemplación intelectual se sustituye por la aceptación pasiva institucionalizada, el riesgo es que la idea pierda su verdadera potencia transformadora. Porque detrás de la filosofía siempre está esa necesidad de revolucionar las cosas, de hacerlas acceder a un nivel o de llevarlas a acceder a un nivel de mayor amplitud en cuanto a la comprensión de la realidad de las cosas. Para Plotino, el verdadero sentido de la idea está en que la podamos percibir de manera directa y no en una aceptación que sea meramente pasiva. El conocimiento de lo incorruptible no requiere fe ciega, sino una comprensión directa que eleva el alma hacia su propia naturaleza eterna e inmortal. Una idea transformada en dogma, desde el punto de vista de Plotino, pierde su capacidad esencial de ser contemplada y reconocida
por uno mismo, quedando reducido a mero discurso o repetición. Lo cual es muy importante enfatizar, porque la diferencia que hay entre doxa, en términos platónicos, y episteme, es que la episteme es una verdad que es verdad por uno mismo, mientras que la doxa es una verdad en relación con otra cosa. Entonces, desde ese punto de vista, Platón pues ya nos hace imposible el acceder de la idea al nivel del dogma si nosotros respetamos el principio fundador o el principio fundante de lo que es la conexión del hombre con lo trascendental. ¿Vale? Muy bien. El tema, muy importante, y vamos a acceder ya directamente al plano, podríamos llamarlo así, más, podríamos llamarlo así, más astrológico, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo este corpus de pensamiento y todo esto que hemos estado comentando, que me ha llevado prácticamente 40 minutos, con Acuario, en tanto que Acuario es el signo esencial de Saturno, mientras que Capricornio es la aplicación móvil, cardinal, en el orden material de las ideas, fijas o eternas? Acuario representa, y aquí entramos en el núcleo fundamental, las ideas eternas, y Saturno es su regente. En el enfoque tradicional, Acuario es el signo en que Saturno ejerce principalmente su regencia. Acuario, Saturno principal, Capricornio, Saturno secundario. Desde esta perspectiva, Acuario no representa tanto lo material o lo concreto, eso sería más propio de Capricornio, sino la dimensión abstracta, fija y trascendental de las ideas eternas. Por lo tanto, Acuario refleja muy precisamente la realidad incorruptible del eidos neoplatónico. Acuario es un signo de aire fijo, lo que implica estabilidad y permanencia en el plano intelectual, y representa las ideas universales, absolutas, perfectas e inmutables, libres de cambio y de corrupción. Por tanto, Saturno, como regente principal de Acuario, indica precisamente límites claros, estructuras fijas, realidades objetivas e incorruptibles que trascienden el tiempo sensible. Aquí Saturno no opera como limitación negativa, sino como un principio estructural que otorga estabilidad y objetividad absoluta al plano ideal. Por lo tanto, Acuario es el lugar simbólico donde Saturno afirma la incorruptibilidad intelectual de las ideas. Existe una relación entre Acuario y el dogma, ¿vale? Fijaos que ese criterio filantrópico, que se refiere a Acuario como ese signo pues, que nos habla acerca de la concordancia pues, de las ideas con el bien de todos, y ese ideal humanitario de índole acuariana, responde precisamente a la libre accesibilidad por cualquier ente racional de la verdad absoluta. No implica para nada que sea una verdad cómoda, ni implica para nada que no sea una verdad totalitaria, ¿vale? La permanencia de las ideas universales, Acuario, lleva a considerar cómo éstas pueden degenerar en dogmas cuando pierden contacto con su dimensión contemplativa directa. Acuario, en este sentido, es la sede original de las verdades absolutas y universales, las ideas. Cuando estas ideas universales se solidifican, se cristalizan y se desligan del acto contemplativo en el que observamos directamente la verdad para volverse normas impuestas desde fuera, se transforma en dogmas. El dogma entonces sería una corrupción, la rigidez institucionalizada que, en lugar de permitir la contemplación personal directa, obliga a la aceptación ciega de algo que debía ser reconocido interiormente. Paradójicamente, Acuario también puede representar la tendencia a dogmatizar, pues Saturno, en aire fijo, tiende a cristalizar, fijar o institucionalizar intelectualmente aquello que debería mantenerse libre para la contemplación viva. Por eso, simbólicamente, Acuario puede significar tanto la visión intelectual pura, eterna e incorruptible del neoplatónico, pero también, en su aspecto negativo, puede representar una intelectualidad rígida, fría, dogmática o desconectada de la vida. Sería nous desconectada de las otras dos hipóstasis, tanto del alma, inferior, como de lo uno, que es lo superior.
La función de nous precisamente es hacer de jamón en el sándwich, ¿de acuerdo? Unir una dimensión superior con una dimensión inferior. Entonces, ¿qué diferencia es la que hay entre las ideas acuarianas, el eidos, y el plagio intelectual? Relacionando esto con la reflexión acerca de la propiedad intelectual, vemos claramente por qué el eidos en Acuario no puede ser propiedad privada. Acuario y Saturno definen algo universal, que es patrimonio común de todos, que no puede ser ni privatizado ni apropiado. Desde Acuario, la verdad es simplemente contemplada, constatada o reconocida, la función superior de Saturno como el gran confirmador o el gran comprobador. Al contrario, el intento de privatizar o poseer estas ideas eternas como dogmas rígidos es justamente lo que provoca la degradación y la pérdida del vínculo vivo con ellas. Ahora podemos contraponer lo que representa Capricornio con Acuario y entender cómo funciona la expresión de Saturno frente a lo que es pues, su impresión. Su impresión es Acuario, su expresión es Capricornio. Es una transición del dogma a la forma. Entonces, siguiendo ese esquema astrológico, si nosotros viéramos a un Saturno en Acuario que no descendiera a nivel de lo intelectual, es decir, si no tuviera ningún tipo de aplicación práctica, su expresión sería una expresión puramente dogmática. Para que deje de ser una expresión dogmática es necesario que se vea apuntalada por un proceso que dé cuenta acerca pues, de la conexión de la realidad, lo que percibimos a través de los sentidos, con lo real, las ideas eternas. Y eso es lo que provee en sentido inverso Saturno al actuar a través de Capricornio. Saturno en Acuario es la idea pura, universal e incorruptible. Saturno en Capricornio es la aplicación concreta y específica de la idea en la materia o en la estructura social, política, religiosa o cultural. En Capricornio, signo terrenal, el dogma aparece claramente como normas institucionalizadas, estructuras sociales o religiosas rígidas o principios fijados por autoridades externas que requieren ser aceptados sin cuestionamiento. Mientras que en Acuario tenemos una verdad eterna e incorruptible en contemplación directa. En Capricornio, sin embargo, tenemos la institucionalización de esas verdades que pueden volverse rígidas y autoritarias cuando pierden contacto con su raíz contemplativa original. Por lo tanto, Acuario y Capricornio en conjunto permiten entender claramente cómo una idea incorruptible puede volverse dogmática al institucionalizarse. Acuario, como concepto universal, puro e incorruptible de justicia, contemplado filosóficamente como idea eterna e inmutable, y Capricornio, que son las leyes concretas, las instituciones jurídicas, los tribunales, la justicia institucionalizada que aplica concretamente esta idea en el mundo sensible. Es en este nivel, la verdad incorruptible corre el riesgo de transformarse en una norma impuesta. Una norma impuesta es simplemente un dogma legal. Y cuando nosotros, por ejemplo, estamos viendo la Constitución española o estamos viendo el Código Penal, estamos viendo un dogma legal. Aunque existan razones, se nos impone aunque no las entendamos. Si quieras o no, volens volens, tienes que aceptar lo que dice el código. Y es ese principio, es un principio muy importante tener en cuenta. A pesar de que las leyes emanan pues, de la contemplación de los principios eternos, supuestamente, y de ahí deriva pues, su autoridad, a nosotros no se nos imponen según esos criterios, se nos imponen de acuerdo por la fuerza de los hechos. Con lo cual Saturno se impone pues por la fuerza de los hechos y siempre predica con el ejemplo. Su función nunca es dar cuenta acerca de por qué las cosas son como son. El riesgo estriba siempre en olvidar la raíz intelectual contemplativa y quedarse atrapado en la parte, podríamos llamarlo así, rígida y fría de institución. Es decir, es el riesgo, es ver la ley no por el lado dulce, que sería el aire, sino por el lado amargo, que sería la parte relacionada con la tierra. En ese sentido, la conexión que existía de acuerdo, pues en tiempos antiguos, de acuerdo entre lo amargo y la tierra, lo ácido y la tierra, de acuerdo, y lo dulce como aire.
¿vale? Cuando los sabores se asocian a los elementos. Tenemos el sabor salado que se asocia al agua, el sabor ácido que se asocia al fuego y el sabor amargo que se asocia al fuego, el sabor ácido que se asocia a la tierra, el sabor dulce que se asocia al aire, ¿no? Saturno es dulce ácido, ¿vale? Entonces, esta dinámica nos lleva a comprender claramente que las ideas universales, Acuario, son el fundamento incorruptible desde el cual todo se genera o deriva, siguiendo la línea neoplatónica. Cuando la sociedad o las instituciones intentan apropiarse o poseer estas ideas, institucionalizándolas como dogmas, Capricornio, pierden su potencial transformador y su frescura original. Por eso mismo, lo que debe buscarse siempre es un equilibrio entre la contemplación intelectual, la teoría y su manifestación práctica, es decir, la praxis. Entonces, retomando toda esta reflexión sobre si la propiedad intelectual implicaría incentivar la imperfección, recompensar económicamente la expresión concreta de una idea no incentiva en sí misma la imperfección, sino la manifestación práctica, útil y sensible de una verdad eterna que ya existe, que es Acuario. Sin embargo, si confundimos esta expresión particular con la idea eterna en sí misma, sí que estaríamos incentivando la confusión, la fragmentación y en última instancia la perfección. Por lo tanto, y ya terminando, terminando ya directamente porque estoy viendo que llevamos más de 50 minutos. Es para no hacerme pesado, pues voy a dividir esto y vamos a seguir hablando acerca de estas cuestiones mañana. Hay una parte muy interesante en todo lo que estamos hablando, que es el hecho de que Acuario representa implicación y Capricornio representa aplicación. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. De todas maneras, espero que el vídeo haya sido útil, que os lleve a reflexionar y que al final, después de escuchar esto, pues cuando nosotros veamos, porque todos tenemos Acuario en algún lugar de la carta, todos somos pues recipiendarios, ¿no? Todos tenemos en nuestro foro interno una conexión pues con las ideas trascendentales que se dan en el lugar donde tengamos Acuario y también un punto a través del cual pues tratamos de imponer esas nociones y esos principios, que es donde se encuentra Capricornio en nuestra carta. Entonces no voy a seguir hablando más por hoy. Os envío un abrazo muy fuerte. Os recuerdo que yo sigo aquí y os lo seguiré recordando los próximos días, haciéndome presente. Y suscribiros al canal si queréis seguir recibiendo estos sermones. Y darle un like si queréis que YouTube pues haga estos sermones urbi et orbi y vaya paulatinamente llevando mi voz pues hasta los últimos rincones del planeta. Hasta mañana, os echaré de menos, espero que vosotros también me echéis a mí y no me echéis, por favor. Y un saludo cordial.